para que todos los seres humanos, so that every human, la Biblia dice, the Bible says, a todos los que le recibieron, to everyone who has received him, a los que creen en su nombre, those who believe in his name, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. gave the power to be made. Gloria al Señor. Y nosotros somos parte de esto. A los que creen en su nombre. Those who believe in his name. Así que el peor pecador, So the worst sinner, la peor persona que haya hecho uso mal de su libertad, those who have used the liberty wrongfully, tiene have un camino a path para arreglar su vida to fix their life y para que en el futuro pueda llegar al reino de los cielos. and so that in the future they get to heaven. Y ese camino se llama Cristo Jesús, And that path is named nuestro Jesus, Señor y Salvador. our Lord and Savior. Ahora, cuando miramos entonces And now as we see que la crucifixión, that the crucifixion, las apariciones después del Señor resucitado, the appearances of the Lord after he has resurrected, el sepulcro vacío, the empty tomb, aleluya, revelan que Cristo está vivo. reveals that the Lord is alive. Y Él se personificó a sus discípulos después. And he has showed up to his disciples. Fueron muchas personas las que vieron al Señor. It was many people who saw the Lord. Pero hay algo que a mí siempre me conmueve. But there's something that always moves me. Y es que, aunque muchas personas vieron al Señor en aquel momento, And it is that even though many people saw him after that time, hay algo que ha seguido sucediendo después. there is something that has still continued. Sucedió con ese primer grupo It happened with the first group, y ha continuado sucediendo. and it has continued. Hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo. Men and women transformed through the Lord's. No hay mayor prueba There is no greater de un evidence Cristo resucitado of a resurrected que Christ la transformación que pasó en tu vida y en la mía than the transformation y que sigue sucediendo hoy en día. that is happening A través de los años, throughout the years. la gente ha sido transformada. People have been transformed. ¿Hay más pruebas que eso? Is there any greater evidence? Nosotros no estuvimos en el momento que Cristo resucitó, We weren't in the times when. pero un día Él llegó a nuestra vida But one day he came into our y lives, el día que le recibimos, and the day we received him, nuestra vida cambió para siempre. our lives changed forever. Y esta es la prueba más hermosa And this is the greatest de que evidence Dios tiene la respuesta para los seres humanos. that God has the answer for humans. Esta es la prueba más grande This is the greatest cuando evidence miramos a los discípulos. when we see the disciples, Cuando miramos su vida antes when we see their lives before y su vida después, and their lives afterwards. vemos hombres y mujeres transformados. We see men and women Y déjenme transformed. decirles algo importantísimo. Very important. El único que cambia el corazón de un ser humano se llama Jesucristo. The only thing that says the human heart is La sociedad y los gobiernos tienen planes, tienen programas, society has plans and programs, pero el único que cambia el corazón es el Señor. but the only thing that Aleluya. changes ¿Pueden decir amén? is Gloria a Dios. glory to God. De cobardes a mártires. From cowards to martyrs, Tenían tanto temor they had so much fear que no tuvieron el valor de llegar a la cruz. that they didn't have, Estaban escondidos, they were hidden, llenos de miedo, filled with fear, pero cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo, but they were filled with the Holy Spirit. entonces fueron capaces de dar su vida And so they were able to give their life por aquella fe que los había transformado. for the faith that had transformed them, Porque ellos comenzaron a vivir lo que Cristo predicó. because they began to live with God. Ellos comenzaron a sanar a los enfermos. They began to heal. Ellos comenzaron a liberar a los endemoniados. They liberated people. Ellos vieron la transformación en muchas personas They saw the transformation y la transformación en la misma vida de ellos. in the same transformation. Los in llevó a theirs. predicar, They went to preach a desafiar to el temor. the fear, Y los llevó entonces, and then they went aleluya, a la gloria. to the glory. Todos pagaron con sus vidas. All of them paid with their life. Ahora hay otro punto que quiero And there's another point I want to que veamos aquí. that I want us to see. La Biblia The Bible es el libro inspirado por Dios. is the word inspired by Un God. conjunto de libros
He has a series of books, 66 en total, 66 in total, que fueron inspirados por Dios. that were inspired by God. Y nosotros podemos encontrar personas que critican And we can find people who criticize en una universidad, in a university, en una plataforma digital. in a digital platform. Podemos encontrar personas que dicen We can find people who say que la Biblia es un texto alterado, that the Bible is an altered text, que ha sido modificado, that it has been modified. pero quiero decirles algo. But I want to tell you something. Cuando los historiadores analizan la literatura antigua, When historians analyze this, la cantidad de copias manuscritas de la Biblia the amount of copies manuscript es impresionante. is impressed. Cómo los manuscritos originales de la Biblia How the original manuscripts se han conservado, have been conserved, se fueron encontrando were being found, y se conservan and have been conserved de una manera tremenda. in an impressive way. Hay más de 25.000 manuscritos antiguos There are like 25 million de la manuscripts palabra del Señor. of the words. Obviamente están en otros idiomas que tal vez tú y yo no conocemos, Obviously, there are in many languages that we might pero not fueron know, traducidos a nuestros idiomas. but they have been translated to Y our déjame darte una languages. noticia. And God has La given us Biblia news that the Bible Es el libro que a más idiomas se ha traducido en el mundo. is the word that has been most translated. La Biblia The Bible es el libro más leído en el mundo. is the most read book in the La world. Biblia The Bible es el libro que más actualidad tiene en el mundo. is the book that has the more actuality. Historiadores, Historians, arqueólogos, archaeologists, científicos scientists han comprobado have proved la veracidad de los libros de la Biblia. the Bibles Han comprobado que los manuscritos have proved that the manuscripts son originales. are original. Así que tenemos la seguridad And so you have the security de que no es un libro alterado, that they are not altered books, porque por su antigüedad muchas personas dicen que con el paso de los años because of its ancientness, people say, y se habla mucho it has been talked about a lot de los rollos del Mar Muerto, of the rolls que es un mar que hay en Israel, that was in Israel, porque allí se encontraron gran parte de estos manuscritos. because there was found many parts of this manuscripts. Científicos han comprobado Scientists have proved que son manuscritos originales that they are original manuscripts del Antiguo Testamento, of the ancient, fechados miles de años atrás. found many years ago. La Biblia tiene hoy The Bible has today un registro fiel a faith, a true y científicamente comprobado and scientifically proven de la revelación de Dios al ser humano. of the revelation ¿Lo of dicen God. amén? Ahora, And now, cuando hablamos de ciencia y fe, when we talk about science and faith, muchos ateos o personas que no creen en el Señor many atheists or people who do not believe in the Lord tratan de enfocarse con que la ciencia y la fe no se unen. try to focus on that science and faith does not unite. Pero esto es un concepto falso, But this is a false concept. un concepto que realmente la gente no ha entendido. A concept that people have not really understood. La ciencia moderna, The modern science, tal como la conocemos, as we know it, no nació en un entorno de personas ateas. was not born in a people atheist. Floreció en la Europa occidental It flourished in Europe, precisamente en personas de fe. precisely in people of faith. Los pioneros de la ciencia, The pioneers of science, Isaac Newton Isaac Newton, en la física, in physics, Pascal en las matemáticas, Pascal in mathematics, Robert Boyle en la química Robert Boyle in chemistry, y Michael Faraday en el electromagnetismo and Michael Faraday in electromagnetism
Son personas que hicieron los mayores descubrimientos en el mundo científico. Are people who made the major discoveries in science. Todo lo que nosotros podemos ver hoy All of the things that we can see today es fruto is fruit de los descubrimientos que ellos hicieron. of the discoveries made. La ciencia ha continuado, The science pero la base de todo, la base científico que hay hoy, has continued, but the base of science today fueron estos primeros científicos. were these first scientists. Y te voy a dar una noticia hoy. And I will give you some news today. Todos eran cristianos, gente de fe. All of them were Christians, people of faith. ¿Qué diferencia? What a difference. Ellos no hacían ciencia por su fe. They didn't do science because of their faith. Ellos creían They believed que al estudiar las leyes de la naturaleza that studying the laws of the world, estaban they were pensando los pensamientos de Dios después de él, thinking of the things that God created, descubriendo discovering el orden del Creador. the order of the Creator. Gloria a Dios. La ciencia y la fe no compiten. The science of God does not compete. No compiten. It does not compete. Porque la ciencia lo único que ha hecho The science has only done es descubrir is discover o darle un poco de luz or give it a bit of light o mostrar or to show lo que ya Dios había hecho. what God has already done. No hay una competencia entre la ciencia y la fe. There's no competition between science and faith. La ciencia responde de cómo operan los mecanismos naturales de la creación. Science responds to how things happen. La fe responde al por qué existimos. Faith responds to how we have ¿Cuál es nuestro propósito en la what is vida? our purpose in life? ¿Y quién es el autor de los mecanismos que la ciencia ha descubierto? And who is the author of things that have been made? Así que son complementarios. So they're complementary. La ciencia descubre los mecanismos Science discovers mechanisms, y la fe and faith te dice tells you quién fue el que los creó. who was who created these Cada vez things. que los científicos llegan a un gran descubrimiento, Scientists come to a great discovery. al final reconocen, In the end, they recognize esto no pudo haberse hecho solo. this could not have been made on its own. Este mundo tan hermoso y tan coordinado no pudo haberse hecho solo. This beautiful coordinated world cannot have been made on its own. Ellos encuentran cómo operan las cosas, They find how things operate. pero la fe But faith te dice por qué operan. tells you why they Y operate. es porque hay un creador. And it is because there's Un creador que lo hizo todo a creator who made everything de manera perfecta. in a perfect manner. Así que ahora podemos entender, And so now we can understand, de acuerdo a la ciencia y la fe, according to science and faith, que no son dos cosas separadas. that they are not two separated things. Simplemente Simply, los científicos scientists le han dado luz have given a light a lo que ya Dios creó. of what God has ¿Cuántos already pueden decir amén? Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Hay una parte tremendamente importante en el ser humano There's something very important in human, y es el ADN. and it is the DNA. El ADN de nosotros Our DNA es el lenguaje digital. is a digital language. Hoy más que nunca los científicos Today, now more than ever, han descubierto they have discovered cómo funciona el ADN. how DNA works. Si te miras en un espejo If you look into a mirror y ves el color de tu piel and you see the color of your skin o las facciones que tú tienes or the characteristics you have, y miras a tu familia, and you see your family, tú te vas a dar cuenta you will notice que tus hijos son tuyos that your kids are yours porque se parecen a ti. because they look like you. Tienen la información genética tuya. They have your genetic information. Pero hay algo especialmente interesante en esto. But there's something very interesting with this. Bueno, si eres feo, te salieron un poquito feito. You came out kind of ugly than you had. Hay algo muy, todos son bonitos. Hay algo muy interesante en esto. There's something very interesting in this. Hay 8.000 millones de personas en el mundo There are 8 billion people in the world, y ninguno tiene el mismo ADN. and none of them have the same DNA. Las conexiones del ADN
The connections of DNA corren a través de las familias runs through families, y por ahí se puede sacar. and there you can take. Fíjense, tenemos huellas digitales completamente diferentes todos. We have very different DNA, all of us. El iris del ojo es diferente en todos los seres humanos. Our eyes are different from every human. Pero a través del ADN But throughout DNA, han podido los científicos, scientists have been able to, con este último desarrollo que hay de inteligencia artificial y todas estas cosas, with this latest AI, han ido hacia atrás, have gone far back, atrás, very far and far. y han encontrado And they have found que hubo una primera mujer that there was one woman y first, que hubo un primer hombre. and there was the first man. ¿Sabe quiénes eran? The Adán y Eva. humans. Ya Dios nos lo había dicho antes en su palabra. God has already Los científicos lo que están es encontrando lo que ya Dios estableció. Scientists have already found what God has already established. Por eso cuando alguien te diga que hay otro sexo por ahí, no se lo creas. So if somebody tells you that there's another Dios person, creó hombre y mujer God created a man and a woman. y nos puso un ADN He put in a DNA en nuestro cuerpo in our body que quiere decir en palabras sencillas información genética. that in short terms means genetic formation. Tu hijo tiene tu ADN, Your kid has genetic DNA. se va transmitiendo en las familias It has been transmitted through family. y es algo, hermano, tan hermoso estudiarlo And it is something very beautiful that has been studied porque es ciencia, because it's science. pero cuanto más tú lo estudias, But when you study it more, más te das cuenta de la maravilla que Dios hizo y creó. you notice more the marvelous things that Cuanto más lo miramos, when you look at it more, más entendemos you understand que hay un creador. that there is a creator. Hay una mente maravillosa por encima de todo. There is a marvelous mind above. Hay alguien que lo pensó todo al detalle. There's somebody who thought about this in detail. Los cromosomas en los seres, en los hombres y las mujeres, The chromosomes in women and men son diferentes are different, y se puede saber and they can't be known por un estudio through a study si es hombre o si es mujer, if it is a woman or aunque man, la persona no esté presente, even though the person con is simplemente una muestra de su ADN. or even just as. Así que todas esas mentiras que dicen por ahí So all the lies that they y que say están tratando de hacerle creer a las personas que son verdades, that they are trying to convince people no existen. do not believe. Dios creó hombre God created a woman, XY, XY, y mujer XX, XX. XY for men and XX for women. No hay otro sexo. There's no other gender. Yo estaba mirando las noticias en estos días, I was looking at the news these days donde alguien estaba incómodo por todas estas mentiras. where somebody was uncomfortable with all Un these things. científico. A scientist. Tremendo. Lo que decía de What todos he estos said inventos que hay ahora últimamente. was said of all the lies that have been created. Aunque ande con una peluca, Even though they are with a wig, no hay manera there's no way de cambiarle el sexo a una persona. to change the gender of somebody. En el ADN In the DNA, está qué sexo tiene. what their gender Y es o hombre o es mujer. And there's a woman. La gente puede cambiarse la apariencia que quiera. They can change their Puede appearance. vestirse como quiera. They can dress as they want. Puede quitarse y ponerse. They can take and care for Pero aún themselves. así, But now, cuando estudian su ADN, when they study their o es DNA, hombre o es mujer. it is Vamos, either dicen man or amén. man. Y eso fue lo que Dios hizo. And this is what the Lord did. Dios lo hizo. God did this. Él lo creó. He created. Aleluya. Ahora bien, And now, cuando nosotros analizamos todas estas cosas when we analyze these things, y cuando nosotros conversamos con alguien explicándole todos estos puntos que hemos hablado, and when we talk to somebody about all these points, ustedes tienen este manual en las manos, ustedes la mayoría, the majority of you have this manual. y los que no lo tienen se lo vamos a entregar al final del culto. And those who do not have it, we will hand it to you. Nos damos cuenta que el Señor nos llamó a predicar su palabra.
We have seen that the Lord has sent us to preach His word. El Señor nos llamó a hacer defensa de nuestra fe. The Lord has sent us to make a defense of our faith. Por eso tenemos que estudiar. That is why we have to study. Por eso tenemos que prepararnos. We have to prepare ourselves. Creo que dije el domingo pasado, algo que yo le he dicho a mucha gente. I said this last Sunday, Con decir que hay angelitos en el cielo no es suficiente. but to say that there are little angels in the sky is not sufficient. Porque tú vas a conversar con personas que tienen conocimiento. Because you are conversing with people who have Tú vas a conversar con knowledge. personas que tienen otras creencias. You will talk with people who have different beliefs. Y tú tienes que prepararte, And you have to prepare yourself, porque la Biblia dice because the Bible que says debemos saber hacer defensa de nuestra fe. you have to make defense of our faith. Y no es que ahora tú andes por ahí buscando con quién discutir. And it's not that you look for somebody to Y discuss. quiero tocar este punto, I want to touch this point porque la apologética, because the apologetic, que es hacer defensa de nuestra fe, which is to make a defense of our no es faith, crear una discusión con alguien is not to create an argument with somebody o un ring de boxeo. in a boxing ring. ¿Me entienden? You understand? La apologética es un puente Apologetics is a bridge para abrir la mente de las personas to open the mind of people y que lleguen al conocimiento de Cristo. so they come to the knowledge of Pero God. no es que tú como cristiano te pares en un pedestal. It is not that you as a Christian stand Yo tengo la verdad that you have to believe y tú no. and you don't. Ese no es el objetivo, That is not the motive. tampoco es el método. Neither is it the method. Conversar con las personas Conversating with people es el arte de hablar, is the art of talking, es escuchar a las personas, is to listen, es prestarles atención, is to pay attention to the person, es ver cómo piensan, is to see how they think. porque hay un detalle muy importante. Because there's an important detail. La gente te va a decir, People will tell you la verdad absoluta no existe. that the absolute truth does not Y exist. déjeme aclararle, esto es algo real. Let me clear this up because this is something real. La gente te dice, la verdad absoluta no existe. Verdad absoluta quiere decir la única verdad. That the only truth is not existent. Cada quien tiene su propia verdad. Everybody has their own truth. Y ahí es donde tú oyes que están queriendo meter en el mismo saco There are people who try to put it together. todas las religiones del mundo. All of the religions. Y entonces te dicen que los musulmanes van al cielo. And they will tell you that the Muslims will go to heaven. Pero sí hay una verdad absoluta. But there is a truth. Y se llama Jesucristo. And that is called Jesus Él Christ. dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. He said, I am the way, the truth, and the life. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nobody comes to the Father if not through me. Presten atención todos, los jóvenes especialmente, en el mundo que estamos viviendo hoy. Please pay attention that everybody who comes into this world, Quisiera que todos los jóvenes me miren, por favor. may all the teenagers look at me. En el mundo que estamos viviendo hoy, In the world we are living in today, muchas personas te van a decir many people will tell you que no hay verdad absoluta, that there is no absolute truth, que su religión los va a llevar al cielo, that their religion will take them to the heavens, ya sean agnósticos, that there be Muslims, musulmanes, testigos de Jehová. Catholics. La cuestión es que mucha gente te va a decir, todos creemos en un Dios, The thing is that when people will tell you that we all believe in a God, puede que el mío tenga un nombre diferente al tuyo, mine might have a different name as yours, pero quiero dejarte claro en esta mañana, but I want to clearly leave to you, especialmente los jóvenes que están aquí, especially the teenagers, hay un solo camino, there's only one way. hay un solo mediador There's only one entre Dios y los hombres, between man and God. que se llama Jesucristo. el Hijo. And his name is Jesus Christ. Sí hay una verdad absoluta There is one absolute truth. y Dios tiene la verdad absoluta. And God has the absolute truth. Escuchen, porque hay un problema con esto, There is a problem with this. que la gente piensa That the people think que lo que ellos piensan that what they think está bien. is alright. La única verdad absoluta que hay en el mundo The only absolute truth in the world es la palabra del Señor. is the word of the Lord. Incluso no es ni tu opinión personal o la mía, It isn't my opinion or your porque a opinion. veces no nos damos cuenta de ese detalle. Because sometimes we don't realize this one. No es tu opinión personal o la mía. It's not our personal thing.
es la palabra del Señor. It is the word of the Lord. Esa es la verdad absoluta. That is the absolute truth. Cuando venga alguien de otra religión a decirte, When somebody of a different religion comes and tells you, alguien que no sea cristiano, somebody who isn't Christian, la nueva era, the new era, agnósticos, agnostic, musulmanes, Muslims, Cristo es la única verdad. God is the only truth. Ahora, ¿cómo la vamos a presentar? And now how will we present this? Cuando nosotros analizamos, When we analyze, especialmente en las religiones del mundo, especially in the religions of the world, los dioses en los cuales creen, the gods in which they believe, los profetas que ellos tuvieron, the prophets that they had, el único profeta que resucitó se llama Jesucristo. the only prophet that El Hijo de Dios. resurrected was Jesus Christ. Todos los demás fueron hombres The rest were men o mujeres or women llenos de pecados, full of sin, llenos de defectos, full of defects, que lograron atraer hacia sí, that were able to attract, porque recuerden que no solamente son religiones, because remember that they weren't just hay religions, ideologías en el mundo, there are ideologies, hay escuelas de pensamiento, there are schools of filosóficas. philosophy, Y oigan esta palabra porque los que vayan a ir a la universidad van a saber. and those who will go to universities will know Y ya en las escuelas se da filosofía. that in the schools there's philosophies. Hay escuelas de filosofía. There are schools of philosophy. Se llama escuelas de pensamiento, They are called schools of thoughts, donde enseñan diferentes formas where they show different forms en que la vida se originó, in the ways that life has originated, donde enseñan diferentes dioses. where they show different gods. Pero recuerden siempre esto, But always remember this. todos esos profetas All of those prophets fueron hombres were men llenos de defectos, full of defects, llenos de pecados, full of sins, que cuando murieron, and when they died, allí se quedaron they stayed there y fueron al mismo lugar and went to the same donde fueron todos sus familiares. that all of their families were. El único profeta The only prophet comprobado proven que resucitó to resurrect se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dale is un aplauso al named Jesus Señor. Christ. Aleluya. Sí hay entonces una verdad absoluta. There is then an absolute truth. Pero quiero enfocarte ahora, But I want you to focus now, porque lo importante no es discutir con las personas. because it is not important to argue with people. Tomen este detalle en cuenta. Take this detail into account. Hacer defensa de nuestra fe, como decía hace un momento, To make defense of our faith, as I told you a while ago, no es crear un ring de boxeo con la gente. is not to create a ring of box. Una conversación amigable, It is to make a peaceful conversation, una conversación amorosa, a loving conversation, donde nuestro propósito, where our purpose, escuchen, porque a nosotros los seres humanos us humans, nos gusta ganar todas las discusiones. like to win discussions. ¿Hay alguien aquí diferente? Is there anybody here different? Siempre que hablamos de un tema, Every time we talk about queremos something, ganar la discusión, ¿sí we o no? want to win the argument. Entiendan esto. Understand this. Hacer defensa del Evangelio To make a defense of no es ganar una discusión, is not to win an argument. es llevar a la persona It is to take the person por un puente through a bridge entre la vida que está viviendo and in the life they're living y el Evangelio de Jesucristo. towards the evangelism. Es aclararle ideas en su mente Is to clear the thoughts in their para que minds esto abra so that this can el open entendimiento de la persona the understanding of the y el person, mensaje de Jesucristo pueda llegar. and so that the message A su of God corazón. can reach their hearts. Si creamos If we create un ambiente tenso, a tense, no vamos a conseguir. we won't find it. Así que nuestra misión And so our mission is es hacer defensa de nuestra fe, to make defense of our faith, ganarlos para el Señor. win them for the Lord, Pero recuerda siempre but always que remember la apologética that the es apologetic el puente. is the bridge. Pero no es pasar a las personas el puente a la fuerza. It is not to push people across the bridge. Es hacerlo de una manera agradable, It's to make it in a loving way, de una forma convincente. in a convincing way. Puede que nos lleve varias conversaciones. It could take us to many conversations, Pero siempre el propósito
But the purpose always is es acercarlos al Evangelio, to move them closer to the Lord, acercarlos a la cruz de Cristo. to get them closer to the cross. Nosotros no podemos forzar a nadie We can't force anybody a hacer algo que no quiera hacer. to do something they don't want to do. Así que nosotros debemos de ser And so we have to convincentes, be convincing, estar preparados, be prepared, porque hay mucha gente allá afuera because there's a lot of people out there confundida. confused. Escuchen, hay muchos jóvenes allá afuera confundidos. There's a lot of teenagers out there confused. Y usted piensa que tal vez no están. And you think they might not be out there. Pero las redes sociales ahora mismo But in social media right now, ha hecho que muchas personas it has made that many people estén buscando, start looking, estén leyendo, start reading, estén estudiando study por una curiosidad for a curiosity, o porque alguien les dijo. or because somebody told them. Y hay muchos jóvenes ahora mismo que usted se quedaría asombrado And there are many young people who are now that you would be impressed de cuánto conocimiento tienen de religiones falsas. of the knowledge they have in false religions. Y les voy a decir algo, And I will tell you something. los musulmanes The Muslims tienen un enfoque directo con los hispanos have a very strong focus on Hispanics para ganarlos para ellos. to gain them for them. Así que los jóvenes cristianos And so the teenagers that are Christian tienen que saber esto have to know this, y tienen que estar preparados have to be prepared en el conocimiento de la palabra del Señor in the knowledge of the Lord's word, para que no sean engañados y confundidos. so that they not be fooled. Así que hay dos caminos aquí. And so there are two pathways here. No solamente que tú te prepares para que puedas hablar con alguien. Not only so that you prepare, Présteme atención. pay attention. No es que te prepares solamente para que tú hables con alguien y hables por el Señor. It is not so that you can just prepare yourself for a conversation. Es que te prepares It is that you prepare para que tú yourself estés seguro so that you be en secure quien tú has creído in who you y are, no te puedan confundir. and so that they cannot confuse you. Fíjense que son dos vertientes diferentes. Like two different things. Porque tal vez alguien diga, bueno, yo no me interesa ganar a nadie para el Señor. Because somebody could say, I'm not interested in being Yo no voy a ser el pastor o predicador. I will not be the pastor or the preacher. La Biblia te manda a hacerlo. The Bible says you Pero can aún do this. así, But even like this, si alguien que no se prepara if somebody who does not prepare puede themselves ser confundido can be confused y puede ser arrastrado por una religión falsa and can be dragged into a false que religion aparentemente hablan de amor, that apparently talks about love. pero el único que dio su vida But the only one who gave us por life los hombres y las mujeres for men and women fue Jesucristo. was Jesus Christ. Los demás fueron inventos de hombres. The rest were inventions of men. Que usted vaya a la historia, If you go to history, porque ahora la gente lo pone todo muy bonito because everybody puts it on y very hablan de well. su profeta como si hubiera sido lo mejor. And they talk about the prophet as if they Y were cuando the vamos best. a la historia verdadera, And when we go to the true story, su vida fue un desastre their life was a disaster. de las cosas malas que hicieron. Of the bad things they did. Ahora quiero llevarlos a ustedes a un argumento final. And now I want to take you to a final argument. Nosotros podemos prepararnos como cristianos We can prepare ourselves as Christians para hablar del Señor. to talk about the Lord. Pero aquí hay un detalle que es importantísimo But there is a very important detail, y es tu vida. and it is your life. No hay mayor testimonio There is no greater testimony de quiénes somos of who we are que nuestra propia vida. than our own lives. Que tengamos una vida transformada por el Espíritu Santo. That we have a life transformed by the Holy Spirit. Que vivamos en integridad para Dios. That we live in integrity for the Lord. Gente que conserva la paz en medio de la tormenta. People who conserve their peace in the middle of the storm. Que pueden modelar el amor de Cristo. That can model the love of the Lord. Porque nosotros podemos Because we can conocer muchos argumentos. know many arguments. Pero si tu vida But if your life no es un ejemplo, is not an example, ¿cómo le vamos a hablar a alguien del Señor? how will we talk to somebody about the Lord? La gente siempre People always va a creer más will believe more in en lo que ve en nosotros what they see in us que en lo que nosotros podamos decir. than what we may say.
Por eso hablamos de testimonio cristiano. And that is why we talk about Christian testimony. Porque nosotros Because we tenemos que dar testimonio de quiénes somos. have to give testimony of who we ¿Y are. sabe cómo se llama eso en la Do you Biblia? know what that is called in the Los Bible? frutos del Espíritu Santo en The nosotros. fruits of the Spirit in us. Si no hay frutos en tu vida, If there are no fruits in ¿cómo you, vas a convencer a alguien? how will you convince somebody? ¿Cómo vas a ganar a alguien para el Señor? How will you gain somebody? Si tu vida es un desastre, If your life is a disaster, podemos conversar con una persona. we can start with somebody. Bueno, tal vez te pueda pasar con alguien que no te conoce. Maybe you can go with somebody who doesn't know you. Pero recuerden algo. Recuerden esto. But remember something. Nosotros nos movemos en un círculo de relaciones. We move in a circle of Todos. relationships. All of us. Todos. All of us. Tienes amigos, We have friends, compañeros de estudio, classmates, compañeros de trabajo, co-workers, gente que te está mirando. people who are watching you. I'm watching you. Me encanta esa frase. Porque te van a decir, I'm watching you. Because they will tell you that they are watching Yo you. te estoy mirando. I am looking at you. Tal vez no te lo digan, They might not tell you, pero te están grabando. but they are recording you. Te están grabando con audio y video. They are recording you with audio and video. Están grabando tu vida. They are recording your life. Están observando quién tú eres. They are observing who you are. Y cuando tú hables de Cristo, And when you talk about the Lord, esas palabras que estás diciendo those words that you are saying tienen que estar respaldadas por la vida que tú estás viviendo. have to be responded with the life that you are living. De lo contrario, In contrary, ni tu propia familia va a creer en ti. not even your own family will believe in you. Porque muchas veces pasa Because many times que no podemos ganar a la familia para el Señor. it happens that we cannot get the people, our Porque family, te to conocen los believe trapitos sucios. because they know you. ¿Alguien dice amén aquí? And so it's- Y podemos haber tenido una vida desastrosa antes. we can see that we lived a distress Por supuesto. before. Pero el día que vinimos a Cristo, But the day we come to the Lord, tiene que haber una transformación en nosotros. there has to be a transformation in Como us, la ha habido en todos as there has been on everybody los que fueron antes que nosotros. that were before us. Cuando vamos a la historia de la Biblia, de la iglesia primitiva, When we go to the story in the Bible of the church, en el libro de los Hechos, in the book of Exodus, vemos la vida de ellos we can see que impactaba a las personas that it impacted people y ganaban a las personas para el Señor. and they gained people for the Lord. En ese tiempo todavía no tenían los templos. In those times, they still didn't have Se reunían en casas, They united houses. invitaban a sus vecinos. They invited their neighbors. Pero cuando el vecino llega y ve que tú cambiaste tu vida, But when the neighbor sees that you changed your life, dice, yo también quiero cambiar la mía. they say, I also want to change mine. Pero tienen que ver una transformación. But they have to see a Y transformation. estuvimos hablando de la transformación en los discípulos, We have talked about the transformation. pero nosotros somos discípulos de Cristo. And we are disciples in Christ. Tiene que haber There has to be. There has to be una transformación A transformation. visible. 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 La gente tiene que ver ahora que tú eres diferente al que era antes. People have to see now that you're different than what Tu you are. familia tiene que ver que tú eres diferente. Your family has to see that you're different. De lo contrario, no podemos hablar a nadie del Señor, In contrary, we can't get anybody for the porque Lord. no te van a creer. Because they won't believe you. Cuando tú hablas de un Dios de amor When you talk about the Lord of love, y no vean que tú tienes amor, and they don't see that you have love, ¿cómo te van a creer? how will they believe you? ¿Cómo van a aceptar lo que tú dices? How will they accept what you say? Aleluya. Esto, hermanos, esto es la defensa más poderosa que nosotros podemos hacer. This is the most powerful defense we can make. Tu vida cambiada por el Espíritu Santo. Your life changed through the Holy Spirit. El testimonio de tu vida The testimony of your life es más poderoso is more que powerful todas las palabras que tú digas. than all of the words you say. Por eso siempre le digo a los padres, So that is why I tell every parent, dale ejemplo a tus hijos, give an example to your kids. porque ellos están mirando tu vida. Because they are watching your life. Y ellos van a hacer And they will do más more lo que tú haces of what you do que lo que tú dices. than what you say. Cuando ellos ven un padre orando, You can see a father praying, ellos van a orar. they will pray.
Cuando vean un hogar donde Cristo es el centro, when they see with a family with Christ in the ellos van center, a tomar ese modelo para su hogar en el futuro. they will take that example. Cuando ellos vean un matrimonio donde Cristo es el centro, When they see a marriage that has God ellos van a tomar ese modelo en el futuro. that will take that example in the future. Cuando vean una madre, When they see a mother, cuando vean un padre, when they see a father, amando y sirviendo al Señor, loving and serving the Lord, pero vean los frutos del Espíritu en ellos. when they see the fruits of the Spirit, Ese ejemplo es más poderoso that example is more powerful que todas las palabras que tú puedas decir. than all of the words you can say. Quiero que entendamos esto. I want you to understand this. La mejor manera de hablar de Cristo The best way to talk about the Lord es con nuestra propia vida. is with our own lives. Muchas veces Many times, tú estás en un lugar you are in a place, y tú no tienes que decirle a la gente que tú eres cristiano, and you don't have to tell people that you're a Christian, porque la gente se va a dar cuenta que tú eres diferente. because the people will notice that you are Sin tú decir que tú eres cristiano, If you say that you're Christian, la gente se va a dar cuenta que tú eres diferente, people will notice that you're different, que tú eres una persona diferente, that you're a different person, porque Cristo ha cambiado tu vida, because God has changed your que life, tú actúas diferente, that you act different, que tú no mientes, that you don't lie, que tú no traicionas, that you don't betray, que tú vives en integridad. that you live in integrity. Cuando la gente ve eso, When people see this, se va a dar cuenta they will en notice algo en ti that there's que something tal vez in otros you no tienen. that maybe others don't Y eso have. los va a llevar And that will take them a conocer al Señor. to know the Lord. Pero es nuestro testimonio But it is our testimony de una vida cristiana en integridad. of a Christian life in integrity. Si tú hablas como ellos, If you talk like them, ¿cómo vas a hacer la diferencia? how will you make the difference? Si tú gritas como ellos, If you scream like them, ¿cómo vas a hacer la diferencia? how will you make the difference? Si tú dices palabras como ellos, If you say words like si them, tú haces acciones como ellos, if you act like them, ¿cómo vas a hacer la diferencia? how will you make a difference? La diferencia la hacemos We make a difference cuando nosotros actuamos diferente. when we act different. Y esa diferencia And that difference a la gente que no tiene al Señor to the people that do not have le the llama la atención, we call it attention. porque se dan cuenta Because they que tú notice tienes algo que no tienen ellos. that you have something they don't. Y ese es el puente And that is the flow para traerlos al Señor. to bring them to the Lord. Nuestro testimonio, Our testimony, una vida de integridad. a life of integrity. Incluso déjeme decirle con mucho respeto, And let me tell you with a lot of respect, tu familia your family que te conoce that knows you tiene que ver en ti has to see in you que cuando tienes ahora que tienes a Cristo tú eres diferente, that when you now have Christ, que you're tu different, vida ha cambiado. that your life has changed. No hay mayor testimonio, There's no greater no testimony. hay mejor palabra, There's no better word, no hay mejor argumento no better argument para convencer a alguien to convince que somebody nuestra propia vida. than our life. Vidas transformadas por el poder de Dios. Lives transformed to the power of Y quiero Christ. terminar con esto. And I want to finish with this. En la palabra del Señor hay un versículo In the Lord's word, there's muy a verse profundo, very profound que lo vamos a analizar por un momento. that we will analyze for a moment. Está en 2 de Corintios, It is in the 2 Corinthians capítulo 3, chapter 3, versículos 2 y 3. verse 2 and 3. 2 de Corintios 3, Corinthians 2, versículos 2 y 3. chapter 3, verses 2 and 3. Dice la Biblia, The Bible says, nuestras cartas sois vosotros, our cards are you, escritas en nuestros corazones, written in our hearts, conocidas y leídas por No. todos los hombres, and read by every man, siendo manifiesto being manifested que soy carta de Cristo, that I am a letter of God, expedida por nosotros, escrita no con tinta, written not by sino con el Espíritu del Dios vivo, but with the Spirit of the Lord, no en tablas de piedra, not in a rock, sino en tablas de carne del corazón. but in tablets of our skin. El Señor dice en su palabra, The Lord says in His Word, lo voy a decir parafraseando la Biblia, paraphrasing the word, somos cartas abiertas al mundo. we are letters open to the world. ¿Saben? Cuando hablamos de una carta, When we talk about a letter, no habla que está dentro de un sobre, it's not
in an envelope. Es un documento abierto que todo el mundo puede leer. It is an open document that the whole world Y dice que tú y yo somos cartas abiertas al mundo. and it says that we are open letters to the world. Que esa carta no está escrita en piedra. Yo creo que That entiendan letter is esto. not written in stone. Cuando Dios le da la ley a Moisés, When God gives the law to Moses, la escribe en piedra. he writes it in. Pero cuando Cristo viene, But when God comes, escribe esa misma ley he writes the same en law nuestros corazones. in our hearts. Somos cartas abiertas al mundo, We are open letters to the world con una palabra del Dios vivo with the word of God escrita en nuestros corazones, written in our hearts, donde la gente where the people va a poder leer en nosotros. will be able to read in us. La gente va a ver un testimonio vivo, People will see a living testimony más allá de las palabras, beyond words, más allá de los libros, beyond books, más allá de los discursos. beyond Lo que el mundo realmente lee what the world reads. es nuestra vida cotidiana, Is our life, nuestra vida diaria, our continuing life, nuestras acciones. Escuchen esto, our nuestras acciones, actions, nuestra honestidad our honesty, y la manera en que tratamos a los demás. and the way we treat other people. Eso es lo que lee el mundo. This is what the world reads. Nuestra vida, Our life, nuestras acciones, our actions, la forma en que tú tratas a las personas. the way that you treat people. Eres una carta abierta. You are an open Eso es letter. lo que la gente va a leer. This is what Tus palabras, words. sin filtros. Without filter. ¿Sabes lo que estoy diciendo? No words. Porque últimamente la gente se pone filtro en Facebook. People prefer Y sabes, hermosísimos. no, they look pretty. Pero cuando tú los ves acabas de levantar, But when you see them as they wake up, ahí te da un infarto. they will give you a shock. Hay gente que se pone filtros de todo tipo. There are people who put many filters Pero on en la vida real no te puedes poner filtro. but in reality you can't put Porque a aunque te filter. pongas un filtro, se te va a caer en algún momento. Because even if you put a filter on your face, Te voy a decir como decía en mi it pueblo. will fall. Cuando te pisen el callo, When they step on you, el dedo del pie, the finger or the toe, se va a salir quién tú eres verdaderamente. you will come out. ¿Alguien me entendió aquí? Porque cuando todo está bien, todos somos muy sweetie, muy cariñosos y muy educaditos. When we're in a good mood, we're all sweet. Pero cuando pasa algo que a ti no te gustó, But when something happens that you did not like, ahí se te puede salir el viejo hombre. there your real self will show. Y ahí es donde hay que dar testimonio de Cristo. And that is where we have to give testimony of the Lord. Porque puede ser que hasta en la propia iglesia pase algo que a ti no te gusta. Because even in church, something can happen. O que la palabra de Dios te confronte Or that the word of the Lord y te confronts you, pegue, como digo yo. and it will hit you. Y cuando te pegues que lo sientes, And when it hits you and you feel it, miras al pastor que lo quieres traspasar. you will see the pastor. Y te va diciendo, hoy el pastor sí me pegó. And you will say, today the pastor did hit me. Bueno, si te pegó, Well, if it hit you, es la palabra it's the word, y te hacía falta. and you needed it. Porque dice que es útil para Because corregir, it is useful to correct, para disciplinar to discipline a todos nosotros. all of us. La palabra es para todos. The word is for everybody. Así que, aleluya. So, Hay un mensaje de esperanza. there is a message of El testimonio vivo de nosotros. the living testimony of ours. Cada persona, hermano, tiene su propia historia. Everybody has their own story. Cada persona tiene sus luchas. Everybody has their own fights. Cada persona tiene una historia de superación. Everybody has a story of being overcome. Cada persona se puede convertir. Everybody can convert. Cada cristiano Every Christian se puede convertir can convert en un mensaje vivo de Jesucristo. in a living message of Christ. Un mensaje que puede inspirar a otros. A message that can inspire others. Tú puedes haber tenido una vida antes muy desordenada. You could have had a very disastrous life Y before. todos tienen sus batallas, todos tenemos nuestras batallas. And everybody will have their struggles. Pero quiero que entiendan algo. But I want you to understand. Dice la Biblia The Bible says que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. that the Lord hasn't given Díganlo us conmigo, spirit de of amor, fear, de of love, poder of y de power, dominio propio.
and Di otra vez, self-control. dominio propio. Say it again, Di, self-control. necesito dominio propio I need para self-control no devolver la bofetada para atrás. to not give back. Aleluya. Y esto es importante, And this is important porque todos tenemos batallas. because we all have struggles. Todos en algún momento All of us in some moment tal vez hicimos cosas negativas, maybe did something negative. pero ya en el camino del Señor, But in God's path, tu vida se tiene que convertir en un mensaje. your life has to turn into Un mensaje vivo, a living message. un mensaje que camina, A message that walks. un mensaje que habla. A message that Y es la talks. vida de Cristo en nosotros. And it is the life of La gente Christ. se da cuenta cuando tú eres un mensaje vivo. People will notice when you are La gente te ve message. People will look at you y se puede inspirar en ti, and they can inspire themselves porque te vieron antes because they saw you y before te ven ahora. and they see you Y now tú puedes ser motivo de inspiración and you can be para otro for somebody else que estaba donde tú estuviste that was where you were y ahora te ve diferente. and now they see you different. Para otro que practicaba cosas que tú practicabas antes For others to practice the things that you used to practice y ahora te ve diferente. and now they see you Pero different. tenemos que ser un mensaje. We have to make a message. Eso habla más That talks more que mil palabras. than many words. Frecuentemente nosotros vemos en la prensa, en las redes sociales, Frequently we see on social media or press cómo salen personas how people come out, que son motivadores, that they are motivators, salen personas que inspiran. people that Y inspire. viene a mi mente alguien que es cristiano, que sirve al Señor, And there comes to my mind somebody who's Christian and serves the Lord, hijo de un pastor son of a pastor que nació sin manos y sin pies. that was born without arms and legs. Tuvimos la bendición de conocerlo. We had the blessing to meet him. Este hombre This man que no tiene manos ni pies, son unos pedacitos lo que tiene, that does not have legs to anda por el mundo entero is traveling to the whole world, diciéndole a la gente, telling people, en Cristo hay esperanza. in God there is hope. Mírame a mí Look at me, y yo soy feliz con el Señor. and I am happy with the Lord. Ha llegado a muchos presidentes, a mucha gente importante del mundo, He has gone to many presidents and many important people in the world porque Él es una inspiración because he is inspiring para gente que se siente fracasada. to people who feel they have hope. Imagínate un niño que nazca sin manos ni sin pies. Imagine a child that was Hoy es un born hombre without felizmente arms casado, and now happily married. tiene sus hijos He has his own y es un kids, predicador del Evangelio. and he is a preacher of the Cuando gospel. este hombre abre la boca, When this man opens his la mouth, gente se rinde a Jesucristo, people kneel se to entrega al him. Señor, They turn themselves into the Lord porque Él es el clásico ejemplo de alguien because he is the classic example que ha triunfado en la vida who has traveled towards life cuando no se suponía que lo hiciera. when it wasn't meant. ¿Y sabes por qué? And you know why? Porque el Señor está en su corazón. Because the Lord is in his heart. Eso es lo que le llamamos un testimonio vivo. This is what ¿Cuántos we tienen call manos our aquí? testimony. ¿Cuántos tienen pies aquí? No te falta nada, tú puedes ser un testimonio vivo de que Cristo cambió tu vida. Y hablar con tu testimonio, To talk with your testimony, con tu vida, with your life, inspirar a las personas, inspire people. consolar a las personas, You can console people. darle dirección a las personas, You can give people porque hay direction. mucha gente que necesita dirección, Because there's many people who hay need mucha gente que direction. necesita ayuda. There's many people who need help. A veces tenemos que salirnos un poco de esa vida que estamos viviendo, Sometimes we have to get out of the life we're living. encerrados en nosotros, Closed in ourselves. encerrados en el trabajo y en la familia nuestra. Closed in our work and our families. Hay gente allá afuera que necesita There are people out there. un consejo, Advice, una palabra de dirección, a word of direction, una palabra de ánimo, a word to uplift somebody. alguien que le inspire. Someone who you can inspire. Y tú puedes And you can ayudar a alguien que esté pasando un momento difícil help somebody who is struggling con tu testimonio, with your testimony, con tus palabras, with your words, con palabras que inspiren. with words that inspire La gente, people. hay mucha gente en crisis There are many people in crisis. y tal vez tú los ves allí cerca de ti y no te das cuenta. You can see them around you, but you might Pero not cuando notice. conversas con las personas, When you talk with people, te das cuenta que están en crisis.
you will notice that they're in a crisis. Y el propósito sería decirle, Señor, yo quiero que tú me uses. And the purpose is to say, Lord, I want you to use me. Y no hay mejor manera de llegar a una persona There's no better way to reach que people cuando esa persona necesite una ayuda. than when that person needs help. Y no estamos hablando tal vez de ayuda económica. We're not talking economically. Estamos hablando de otro tipo de ayuda. We're talking about a different help. Obviamente, si puedes ayudar a alguien, pues puedes hacerlo. Obviously, if you can help somebody, you can Pero la help. gente mayormente tiene, The people, la gente lo que necesita what people es more una need palabra de ánimo, is an uplifting word de inspiración, of un inspirement. buen consejo en un momento A good advice and a good puede word salvar la vida de alguien de irse. can a la save destrucción. somebody from going towards Un abrazo, a hug, una palabra de amor, a word of love, una palabra de ánimo a word that uplifts, that puede salvar una vida. can save a life. Hermano, nuestra vida, y escucha esto, And listen to this. grábalo en tu mente. Record this in your mind. Tu vida Your life siempre, always, siempre always está comunicando algo. is communicating something. Aunque no hables, Even though you may not tu talk, vida siempre está comunicando algo. your life is always communicating Algo para bien, something for good, algo para mal. something for bad. Vamos a asegurarnos de que estemos comunicando algo de bendición. We have to make sure that we're communicating something of Quiero blessing. en esta mañana que estemos todos conscientes I want all of us in this morning to be que la vida de conscious cada uno de nosotros that the life of each of us siempre está comunicando algo. is always communicating something. Un saludo One high, cuando llegas a un lugar. when you get Un some saludo cordial. coordinated, Un saludo amistoso. loving greeting Está comunicando algo. is communicating something. ¿Cómo te has sentido cuando llega alguien, alguien llega donde tú estás How have you felt when somebody comes somewhere y no dice buenos días? and doesn't say good morning Si es de mañana. if it's the morning? Qué feo se siente, ¿no? That might feel awful. Pero qué bonito se siente que aunque la persona no te conozca diga buenos días. But how lovely if the person, even though they don't know you, Con una sonrisa. with a smile, ¿Alguien sabe sonreír aquí? someone with a smile. Porque si alguien te dice buenos días con la cara muy seria, algo que dejes salir corriendo. Because if somebody says good morning with the mad face, Amados míos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? How what much can it you is? show me? Regalarle una sonrisa a alguien How hard can it be to y give a decirle buenos smile días. and say good morning? ¿Alguien me está entendiendo aquí? Do we understand? Nosotros siempre vamos a estar comunicando algo. We will always be communicating something. Sonríe, Smile que Cristo te ama. that Jesus loves you. Comunica el amor del Señor Communicate the love of the Lord en una palabra, in a word, en un saludo, in a greeting, en una sonrisa. in a smile. La gente puede ver People can see que en ti hay algo. that in you there's something. Siempre vamos a estar comunicando algo. We will always be communicating something. Y esto es un puente And this is a bridge para acercarnos a las personas. to reach people. Los cristianos muchas veces cometen el error Christians always make the error de vivir aislados to live isolated y de no hablar a nadie del Señor. and to not talk to anybody about the Lord Porque están tan envueltos because they are so en su broken vida, in their lives, tan ocupados, so occupied, andan tan apurados en tantos compromisos. are in such a hurry and in many compromises. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? You remember the word of the Good Samaritan? Todo el mundo tuvo una buena razón para pasar de largo. Everybody had a good reason to pass by. Cuando lo analizamos, When we analyze it, todos tuvieron una buena razón para pasar de largo. everybody had a good reason to pass Tal by. vez tú estás haciendo eso hoy mismo. Maybe you're doing that. Estás tan metido en tu vida, en tu trabajo, Maybe in your work or in your life, en tu familia, in your family, que tú no ves a nadie. like you don't see anybody. Hay gente There are people que se está cruzando contigo, that are crossing with you, que necesitan un saludo. that need a greeting. Lo más sencillo, The simplest thing, que necesita que alguien llegue y diga cómo estás, that they need somebody to ask them cómo te está yendo.
How's it going? Hay gente que necesita una sonrisa. There are people who need a smile. Y a veces estamos tan apurados en lo nuestro, And sometimes we are in such a hurry or tan metidos en nuestra propia vida, so stuck in our own que no lives somos capaces de transmitir. that we are not able to transmit. La pregunta sería entonces, The question would be, no, ¿estamos cumpliendo con lo que el Señor mandó hacer? are we doing what the Lord sent us to do? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Go and make disciples to the whole world. Vayan y prediquen este evangelio. Go and preach this event. Díganle a la gente que hay esperanza. Tell people that there is hope. Díganle a la gente que hay un Cristo que sana, Tell people that there is a que hay un Christ Cristo who que heals, salva, that there is a Christ who saves, que hay un Cristo que bautiza that there is a Christ who y que hay un Cristo que baptizes, viene otra vez. that there is a Christ who Díganle a la gente que Él regresa. Tell people that he is Díganle a la gente que hay esperanza. Tell them that there is hope. Díganle a la gente que hay sanidad Tell them that there is healing del cuerpo in the body y del alma. and in the soul. Díganle a la gente que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuánto Tell le he people caído that atrás? Christ Aleluya. cross. Gloria a Dios. Please tell them. Eso es el evangelio de Jesucristo. This is the evangelism of the Pablo Lord. le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. As Timothy says, Habla, preach in time Ministra. and outside time. reprende, Spirit. enseña, pero llévalos al camino. And say, Llévalos al conocimiento de Jesucristo. take them to the pathway of the Lord. Muéstrales el camino. Show them the path. Podemos hacerlo. We can do it. Sí se puede. Digo conmigo, sí se puede. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se puede. Porque el Señor está conmigo como poderoso gigante. Y yo quiero hacer tesoros en el cielo. Yo quiero cumplir con el mandato de Cristo fulfill the mandate of Christ, de hacer discípulos. to make disciples. Hermano, Right? no es un mensaje en la iglesia. Porque me he encontrado gente que quiere predicar el domingo nada más en la iglesia. There's some people just want to preach on Sundays. Tú puedes predicar donde tú estás. But you can preach wherever you're El at. pastor no puede llegar a donde tú llegas. The pastor can't come where you El go. pastor no puede estar contigo en tu trabajo. The pastor can't be with you at work. No puede estar con los jóvenes en la escuela. He can't be with the teenagers at school. Tú estás allí. You are there. Y tú eres la persona que Dios quiere usar. And you are the person that the Lord wants Tú to eres la use. persona que Dios quiere usar. You are the person that the Lord wants Tú eres la to persona use. que Dios puede usar. You are the person the Lord can use. No importa qué edad tú tengas. It doesn't matter what age Tu you are. testimonio habla. Your testimony always Tu talks. vida habla. Your life talks. Y cuando tú le digas a alguien, yo soy cristiano, And when you tell somebody, I'm Christian, va a decir, por eso yo veía que era diferente. they will say, that's why I said. Algo tenía. There was Hemos escuchado something- muchos testimonios We have heard many testimonies de gente que dice, que ha dicho, of people who have said that they yo te veía, escucha, I saw you. yo te veía algo diferente. I saw you. So Tú tienes algo que los demás no tienen. you have something that's Y ahora que me dices que eres cristiano, And now that you tell me, me doy cuenta que eso era lo que yo veía. I realize that is Tú eres diferente. You are different. Somos diferentes. We are different. Porque Cristo vive en nosotros. Christ lives Y in porque la presencia del Señor a través de nosotros us. And because the presence of the se Lord puede transmitir. can be transmitted. Y hay un último punto que quiero dejarte. And there's the last point I want to leave. No es solamente, It is not only, escucha, no es solamente, it's not only aleluya, que tú hables. that you talk. La presencia del Espíritu Santo en tu vida The presence of the Lord in your life puede hacer un impacto donde quiera que tú vayas, can make an impact wherever donde tú estés. wherever you're at. Dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. The Bible says, through his interior, Cuando alguien carga la presencia del Espíritu Santo en su vida, Holy Spirit in their la life. gente ve algo diferente. People will see something. La gente siente algo diferente. People will feel something different. La gente cuando tú llegas dice, yo siento paz cuando tú entras aquí. They will say that for peace when you walk in. Cuando van a tu casa dicen, yo siento paz en este lugar. When they go to your house, they will say, I feel Aquí peace. aquí se nota algo diferente. They will say there's something they notice different. Y es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. And it's the presence of Que the le está diciendo a la gente, aquí llegó el Señor. Lord. Here came the Porque Lord. tú cargas la presencia del Señor. Because you Cuando tú entras a un lugar, escucha esto. Cuando entras a un lugar, when you enter el Señor está llegando a través de ti a ese the lugar. Lord is coming. Cuando entras a un trabajo, When you go el Señor está llegando a través de ti. the Lord is coming for you.
Cuando entras a una casa, when you enter a house, el Señor está llegando a través de ti. the Lord is entering. Porque tú cargas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. The presence of the Lord, Y se siente. and it will be felt. Porque en el mundo espiritual hay un cambio. Because in spiritual Porque cuando tú life, entras, when you enter, dice la Biblia, todo lugar que pisar en la planta de tu pie. the Bible says that Cuando tú entras a un lugar, tú estás estableciendo el reino de Cristo en ese lugar. Cuando tú estás lleno de la presencia, cuando tú vas a limpiar una casa, tú estás estableciendo el reino de Cristo en esa casa. Y la gente nota la diferencia. La gente dice, tú tienes algo diferente. Cuando tú vienes a mi casa, aquí se queda una paz. Y es porque tú llevas la presencia. Eso es una presencia real. No tienes ni que hablar. No tienes que decir nada. Porque tú estás estableciendo el reino de Cristo en el lugar. Y cuando tú estableces el reino de Cristo, cuando hay un cristiano lleno del Señor y entra en un lugar y establece el reino queda establecido. El reino de las tinieblas tiene que salir. Cuando tú entras a un lugar con oración, cuando tú entras a un lugar con alabanza, tú estás estableciendo el reino. Tú estás afirmando el reino. Porque el reino está en ti. Escucha, el reino está en ti. Dice la Biblia que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Son lugares de dominio. Cuando tú entras al lugar, las tinieblas tienen que huir. Cuando tú entras lleno de la presencia del Señor, tú estás estableciendo presencia. Tú estás, aleluya. Tú estás haciendo que el enemigo se vaya. Los aires son liberados. Cristo dijo, mi ministerio, yo vine a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año bueno del Señor. Y él dijo, esto se ha cumplido. Esta palabra se ha cumplido. Y después le dijo a sus discípulos, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es en el nombre de Él. No te olvides, no es el nombre tuyo, es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Ese es el que tiene poder. Cuando tú llegues al lugar, establece el reino de Cristo. Declara el nombre de Jesús. Y vas a ver los cambios en la atmósfera del lugar. Porque tú cargas la presencia del Señor. Y donde hay un hijo de Dios hay presencia. ¿Sabe? Él dice que Él estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí lo dijo. Si está conmigo. Cuando yo entre, entra conmigo. Cuando yo voy, Él va conmigo. Cuando entras a tu trabajo, Él entra contigo. Cuando entras a limpiar una casa, Él entra contigo. Aleluya. Cuando estás en tu negocio, Él entra contigo. La presencia de Él va contigo. La presencia va contigo. Y esta es la realidad del Evangelio. Esto cambia la atmósfera. Esto abre puertas. Esto, la gente quiere saber qué tú tienes. La gente te ve algo diferente. La gente percibe algo diferente. ¿Sabes? Es como un perfume. Que es cuando alguien llega perfumado, ¿verdad? Y se siente un olor agradable. Aleluya. Cuando tú tienes la presencia del Señor en tu vida, es como un perfume. Escucha, un perfume. Tú sí me lo pones ahora, un perfume.
que ese perfume la gente lo respira. that people will breathe in. La gente siente algo diferente. People will feel something different. Déjeme decirle, hemos tenido la experiencia We have had the experience de estar en nuestra casa to be in our home y de pronto sentir un olor a perfume. and all of Un a sudden perfume feel muy agradable y a desconocido. perfume that's very lovely. Y uno mira y ¿quién se echó perfume? Nadie. And what sees now is who had it. Es la presencia del Espíritu Santo. It is the presence of the Lord. Él a veces se manifiesta de esa forma. Sometimes manifests Y hemos itself tenido esa that way. experiencia. We have had that experience. Es un perfume. It is a perfume No sé si alguien me está entendiendo. En el mundo espiritual, in the spiritual world. cuando tú cargas la presencia del Señor, When you carry the presence of the Lord, es como un perfume it is like a perfume que llega a un lugar. that comes to a place. Ahora asegúrate, Now show yourself. be sure Be sure que tú no la riegues, that you don't spill it. que seas perfume That you be perfume. agradable a su presencia. A lovely perfume. Cuando nosotros estamos llenos del Señor, When we are filled with His presence, transportamos la presencia, we transport His presence. llevamos la presencia, We take His presence. le damos a la gente We give people que pueda percibir la presencia. to be able to perceive His presence. La gente puede percibir la presencia. People can perceive His Tú no tienes presence. que entrar diciendo que tú eres cristiano. You don't have to enter saying that you're a La gente Christian. puede percibir la presencia. People can perceive His presence. Y la gente en algún momento te va a decir, ¿qué tú tienes? And people will ask you at some ¿Qué tú time, tienes? Que yo te veo diferente. what do you have that I see so different? Porque tú estás transmitiendo. Because you are transmitting. Somos cartas abiertas al mundo. We are open letters to the La world. gente puede leer en ti. People can read in you, Y sabes que va a leer and you know that they will read el testimonio de Jesucristo. of the testimony of Jesus Christ. Van a leer el amor de Cristo. They will read about the love of the Lord. Van a leer que tú eres alguien diferente. They will read that you are somebody different. Y tal vez tú estás pensando, pastor, pero es que está difícil. And you will say, Pastor, this is a bit difficult. Sí se puede. You can do it. Porque el Señor te ha dado Because the Lord has given you dominio propio. freedom. Te ha dado poder. He has given you power. Te ha dado amor. He has given you Y love. cuando tú entras con el poder y el amor, And when you enter with the love and porque the power, Cristo está en tu corazón, because Christ is in your heart, el Espíritu Santo está en tu vida. the Holy Spirit is in your life. Cuando tú entras con el poder y el amor de Cristo, When you enter with the love and the cuando power tú of Christ, caminas con el dominio propio, when you walk with freedoms, el mundo percibe, the world perceives. la gente ve People will see. y Cristo es glorificado. And Christ is Cristo es glorificado Christ is y la gente le llega a conocer People porque will estás glorificando al Señor en tu vida. glorify the Lord Aleluya. in your life. Hallelujah. Yo quiero orar un momento con ustedes. I want to pray for a moment with you. Vamos a orar por un momento. We'll pray for a bit. Hemos estado hablando de apologética, We have been talking about apologetics de hacer defensa de nuestra fe con palabras, to make the defense of our faith de with una words manera humilde, in a humble way, no presumiendo de que sabemos, not showing off that we believe. pero es importante But it is important que entendamos that we que understand nuestra vida our life y nuestro testimonio and our testimony hablan más alto que nuestras palabras. talks more than our words. Y yo quiero orar en esta mañana And I want to pray this morning para que el Señor ponga so that the Lord puts algo en nuestros corazones. something in our hearts. Es tu fe, It is your faith, algo que otros quieren tener. something that others want to have. Es tu fe en Jesucristo, It is your faith in the Lord, algo que otras personas querrían tener. something that other people wish to have. Tu fe será atractiva para otros. Your faith will be attractive to others. Tu fe llevará a otros Your faith will take others a querer tener lo que tú tienes. to want to have what you want. Y te hago esta pregunta en esta mañana. And I ask this question to you this Tu morning. fe en Jesucristo Your faith in Jesus Christ, podrá llevar a otros will it be able to take a querer others tener lo que tú tienes. to be able to want what you have? Y esta pregunta nos confronta a todos en esta mañana. And this question confronts all of us this morning. ¿Qué tipo de vida cristiana estamos viviendo? What type of Christian life are we living?
Que nuestra fe sea atractiva that our faith be attractive, para que otros quieran tener la fe que nosotros so tenemos. that others could have the same faith we have, Para que nuestra familia quiera tener la fe que tú so tienes. that our family could want the same faith we have. ¿Qué tipo de vida estás viviendo para que la gente que trabaja contigo What type of life are we living that the people that work with quiera us tener la fe que tú tienes? could have the faith that we have? Vamos a orar. We will pray. Señor, te doy gracias en esta mañana Dear Lord, I give you thanks this por morning la oportunidad for the opportunity de ministrar esta palabra, to minister this word, de enseñar esta palabra. to teach this word. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí Help each of us that are here a estar seguros to be sure de nuestra fe en ti, of our faith in you, a aprender a hacer defensa de este evangelio hermoso, to learn to make the defense of this beautiful gospel, a hacer un puente to make a entre bridge aquellos que no te tienen between those that do not have you, para que puedan venir a ti. so that they can come to you. Que seamos el puente That we be the bridge que los acerque a ti, Señor. that bring them closer to you. Lord. Ayúdanos a cada uno de nosotros Help each of us a predicar con nuestras palabras to preach with our words y con nuestro ejemplo. and with our example. Ayúdanos a vivir para ti, Help us live for you, a reflejar tu vida to reflect your life en cada momento in every moment y en cada lugar. and in every place. Que nuestra vida That our life sea un testimonio vivo be a living testimony de que tú vives en nosotros. that you live within us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amen. Gloria.